Buenas tardes y buenos días para los que estáis allá al otro lado de este enorme charco. Vamos a comenzar este casi penúltimo acto de las jornadas, este evento, una mesa redonda que se titula nada más y nada menos que Videojuegos y Educación. Este acto, este evento, esta mesa redonda dentro de estas jornadas pretende ser, queremos que sea, una especie de homenaje, de reconocimiento y de admiración por nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra cómplice, todas las demás cosas que se puedan decir de esta enorme mujer que era Graciela Esnaola. Ahí tenéis la foto en una de las zonas que más le encantaba, que era el Mediterráneo. Nada más hablarle del Mediterráneo, ella casi que perdía los papeles. Es un homenaje a ella, a su trabajo, a la amistad que hemos tenido durante tanto tiempo. Este gran videojuego que es el mundo nos permite en este momento, pues, bueno, reflexionar sobre qué tiene que ver esto con la educación, qué es lo que está aportando a la educación. Y para introducir una primera reflexión, el primer ponente que va a intervenir, Francesc Sánchez. Paco, buenas tardes, compañero de la facultad y que además es el coordinador del grupo de investigación Alfas. Buenas tardes, Paco. Bueno, hola, buenas tardes. Me imagino que ya sabéis, y lo digo, me unía a una gran amistad, y no solamente amistad, empezamos con trabajo, compañeros de trabajo, pero aparte de trabajo, pues trabajo, amistad, compañerismo, es decir, etcétera. Y bueno, fuimos elaborando y creciendo juntos en muchas cosas. Iniciamos diríamos la sección Alfas, que es el grupo de investigación, gracias a un primer congreso que hicimos en la Universidad de Valencia, aunque lo hicimos en Alfas, de ahí un poco el nombre de que sea el primero, aunque le pusimos un acrónimo que significaba acciones lúdicas favorecedoras de aprendizajes. Pero no solamente eso, también tenemos un máster propio de la Universidad de Valencia en el que Graciela tiene una importante aportación, es decir, casi yo diría que el 50% de los contenidos tiene parte Graciela. Ella dice, la línea que destacamos durante nuestra trayectoria, está hablando de su trayectoria, de cómo empezó con los videojuegos, nuestra tarea de investigación se ubica en los entrecruzamientos que la comunicación humana, la mediación tecnológica y los entornos lúdicos ofrecen para establecer prácticas de enseñanza y aprendizaje centradas en un renovado paradigma educativo. El valor intrínseco de la innovación procede de la mejora, no del cambio. Claramente, los videojuegos por sí mismos no generan mejora de procesos educativos ni mejora de calidad educativa. Desde este punto de vista, destacamos la importancia del papel docente en la atribución de significatividad educativa de cualquiera de los videojuegos utilizados, así como en los procesos de guía y orientación educativa de cualquier actividad que se diseñe para trabajar con estas aplicaciones. Entonces decía, los videojuegos han llegado para quedarse y se están incorporando aún más a las rutinas cotidianas, lúdicas y narrativas, ocupando y trasladando el lugar de los juguetes tradicionales que tenían en las generaciones anteriores. Los videojuegos, en tanto objetos culturales, conllevan una narrativa lúdica particular que remite a las características propias del contexto social. Es decir, frente a una realidad que está ahí, los pedagogos no podemos estar respondidos, hay que salir y esa nueva realidad descubrirla como muy bien supo ver y supo hacer Graciela, ¿no? También en este sentido, decía, incluir prácticas lúdicas en el aula puede aportar contenidos de calidad educativa, pero una incursión irreflexiva en este terreno puede desvirtuar su utilización como recurso metodológico efectivo y adecuado. Hallamos aquí una de las principales ambigüedades y dificultades del trabajo con estos recursos, ya que es el propio docente el que ha de asegurar una metodología de trabajo coherente con su diseño curricular y la integración de las TIC en el aula. Tenía, Graciela, una
una gran capacidad de conectar sinergias, ¿no? De ahí bueno, veis en algunas de las fotos, sobre todo en una foto de las que están ahora en la presentación, pues ese gran equipo que formó y va formando en Argentina y que es fantástico, ¿no? Porque ahí en ese grupo pues hay gente de diversas especialidades, ¿no? Hay desarrolladores, etcétera, etcétera. Valoramos que se ha abierto un espacio de trabajo muy interesante ante la necesidad de establecer puntos de encuentro entre los narratólogos, ludólogos, desarrolladores de este tipo de aplicaciones, pedagogos, psicopedagogos y artistas. El trabajo conjunto entre estos profesionales se nos presenta como uno de los elementos claves a la hora de la posible y progresiva integración de videojuegos diseñados desde una perspectiva específicamente educativa. Cómo se construye el conocimiento mediado por las tecnologías, ¿no? Es decir, otra de sus preocupaciones, cómo se construye ese conocimiento que median las tecnologías o que pueden estar mediadas por ellas. Y en ese sentido, y en el sentido de que las tecnologías las tenemos que reconducir y llevar a cabo el profesorado, los educadores y los monitores que estemos trabajando, pues más o menos no. Ella decía, los alumnos se merecen al mejor docente que podamos ser y nos van a recordar no por lo que aprendan, sino por las experiencias que les hagamos vivir. Con esto, de momento, cierro mi intervención. Muy bien. Señoras, señores, muy buenas tardes. Es un placer para mí participar en estas jornadas. Agradezco en general a todo el Grupo CRIE la invitación a estar aquí a participar en las mismas. Bien, llevo casi 20 años trabajando en torno al mundo del diseño, del análisis y desarrollo de recursos digitales, entre ellos los videojuegos, ¿no? Pero aproximadamente alrededor del año 2008-2009 es cuando me empieza a rondar en la cabeza la elaboración de una tesis doctoral, ¿no? Sobre videojuegos, animada por Jesús Rodríguez, ¿no? El cual sería mi director de tesis. A Graciela tuve el placer de conocerla en persona en el año 2016, en la 4ª edición del Congreso Internacional sobre Videojuegos y Educación que se celebraba en Pontevedra. Graciela ya en su tesis doctoral, estamos hablando ya del año 2004, y que, bueno, tienen el enlace en la pantalla, titulada La construcción de la identidad social a través de los videojuegos, un estudio del aprendizaje en el contexto institucional de la escuela, sitúa las investigaciones sobre videojuegos y educación alrededor de 3 grandes dilemas, ¿no? Por una parte, la problemática de los efectos de los videojuegos sobre la conducta. Por otra, la transmisión de los valores de las temáticas tratadas en los juegos. Y finalmente, la potencialidad educativa y terapéutica de los videojuegos. En cuanto a los efectos sobre la conducta, voy a hacer un resumen muy rápido, Graciela analiza estudios relacionados con la problemática que para la salud tiene la exposición prolongada a las pantallas, como puede ser el aumento de la fatiga ocular, ¿no? y la miopía. Y se apoya de una serie de investigaciones para afirmar que jugar a los videojuegos es una actividad social, realizada principalmente en compañía de amistades. Bueno, además de que jugar a videojuegos mejora la concentración, la atención, la resolución de problemas, entre otras habilidades, ¿no? Menciona, entre otros, los estudios de Echeverría, con el que está muy de acuerdo, por concluir que los videojuegos son herramientas útiles para el aprendizaje y la mejora del rendimiento académico. En el diseño de los videojuegos se integran muchos de los requisitos de una enseñanza eficaz. Siguiendo con Echeverría, contrasta la actividad de los videojuegos con otras realizadas en las aulas y en los hogares, indicando que los videojuegos exponen claramente sus reglas, facilitan el progreso continuo, invitan a resolver problemas, dicen en cada momento el nivel que se consigue,
dar recompensas al cumplir determinados requisitos, anima. Y estas circunstancias se dan solamente en los videojuegos y no en la vida escolar ni familiar de una manera tan intensa. Los videojuegos, que están bien diseñados y que gustan, hacen que una persona esté en flow. Esto significa que esa persona se encuentra completamente absorbida por el videojuego y se pierde la noción del tiempo, experimentando pues, una enorme satisfacción. Resulta complicado, muy difícil especificar qué metodologías son las más adecuadas para utilizar los videojuegos en el aula. Esto depende de muchos factores, como por ejemplo los contenidos a tratar, las características del alumnado, el espacio, el tiempo disponible, el género del videojuego, etc. El profesorado, las profesoras y profesores que estéis interesados en utilizar videojuegos, ¿qué debéis hacer en primer lugar? Saber seleccionarlos. Luego, jugarlos y analizarlos para identificar los contenidos y posibilidades que permiten y así también para diseñar las actividades que consideráis pertinentes desarrollar con vuestro alumnado. Sí, exactamente. Muy buenas tardes para nosotros, buenas noches para todos los que participan de esta jornada y en especial a Ángela e Isabel que la coordinan por haber pensado este reconocimiento a nuestra querida Graciela Esnaola. Trabajé a su lado muchos años, compartí sus anhelos y sus luchas y me enriquecí con sus saberes y su afecto. Aquí solo voy a resumir algunos aspectos de su trayectoria y de su legado. Como saben, era docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y directora de proyectos de investigación en innovación educativa y mediación tecnológica en entornos lúdicos y sobre el modelo 1 a 1. Formó y dirigió los equipos de cátedra y de investigación en tecnología educativa de UNTREF durante casi 15 años. 2 firmes principios caracterizaron su gestión. La generosidad, sumando siempre a investigadores, docentes, a estudiantes inquietos, y una clara formación en el espíritu del trabajo colaborativo. Tuvo activa participación en la firma de convenios internacionales de colaboración e investigación y es miembro fundante de Alfaz, como bien y emocionado lo recordaba Frances. Y fomentó ese encuentro entre pedagogos, ludólogos, narratólogos y desarrolladores de videojuegos, logrando el diálogo entre la industria y la academia que se cristalizó luego en Fundab, la Fundación Argentina de Videojuegos, en la que Graciela era la referente del área de educación. Impulsó la apertura y colaboró en la elaboración del plan de estudios de la Tecnicatura en Diseño y Producción de Videojuegos en la Universidad Nacional de José C. Paz, la primera universidad pública con una tecnicatura en el área y que este año celebra la creación de la licenciatura en Producción y Diseño de Videojuegos. Es una pionera en temas de innovación educativa con mediación tecnológica y una precursora en el reconocimiento de los videojuegos en el ámbito académico. En su tesis doctoral, como bien decía Silvia, es un antecedente inevitable al buscar referencias en la construcción de los videojuegos como objeto epistemológico. Autora de libros, numerosos artículos científicos y publicaciones, era una docente apasionada, una curiosa y creativa investigadora, una viajera incansable, una observadora lúdica y crítica de los cambios socioculturales, una luchadora, alegre, divertida, optimista, con una mirada pedagógica y lúdica, una militante, una amante de la vida. Mamá, tú no cumples años, cumples sueños, le escribía Agustina en la despedida. Y nos acompañó a muchos a cumplir los nuestros. En su campo disciplinar ha realizado importantes aportes teóricos, de los cuales enunciaré brevemente algunos conceptos. Juego y juegos digitales. El juego es anterior al lenguaje y es la vía regia de acceso al conocimiento. Nos permite comprender y apropiar normas y hábitos culturales, aprendizaje de roles y anticipación en la resolución de situaciones cotidianas. Lo más importante en el juego es la interacción, no el objeto.
el juguete en cualquier formato es un objeto transicional, como decía Winnicott, que crea a la vez un espacio transicional intra e intersubjetivo. ¿Cómo dialoga el juego analógico con el juego digital? En la transición de la mente alfabética a la mente digital. La digitalización del tiempo, la digitalización del espacio, de la imagen y de la palabra modifica las formas de percepción, constituyendo una mente calidoscópica que favorece la construcción de una narrativa digital no lineal transmediática. La definición de videojuegos. Dice Gra que los videojuegos son un hipergénero artístico emergente de la cultura contemporánea con impacto en el desarrollo cognitivo, emocional, kinestésico, que está interviniendo en la construcción de subjetividad en la generación gamer. También lo expresa en términos de hipergénero narrativo emergente, ya que entiende a los videojuegos como discursos narrativos lúdicos. Los componentes de los videojuegos, donde reconoce en particular los componentes potencialmente pedagógicos, los componentes culturales, lúdicos, narrativos, pedagógicos y artísticos de los videojuegos son representaciones y sentidos del escenario propio de nuestro tiempo, y en ellos convergen las características de la cultura hipermedial, interactividad, inmersión participativa, experiencia perceptiva óptima y desempeño, como decíamos antes, en un espacio transicional intra e intersubjetivo. Sobre el componente narrativo, dirá que los videojuegos provocan la ilusión de autoría, esto ya lo decía en el 2009, en la percepción narrativa, y lo literario surge otorgando nuevos sentidos a la narrativa digital. Respecto del componente lúdico, dice que jugar y narrar son actividades cognitivas y afectivas que desde muy temprana edad posibilitan la expresión y desarrollo de la función simbólica. Narrar, jugar, participar implica descubrir la gramática interna y el mensaje del videojuego como dominio semiótico, propiciando un proceso metarreflexivo. Llegados a este punto, dirá, asumimos una postura crítica y valorativa de sus componentes cultural, narrativo y lúdico que potencian las posibilidades educativas que brindan los videojuegos. Videojuegos y aprendizaje. Los videojuegos, en tanto tecnologías de aprendizaje implícito, producen impacto en la construcción del conocimiento en tres aspectos. Uno, permiten producir conocimiento sociocultural en el contexto actual. Dos, ofrecen un marco de análisis para evaluar los vertiginosos procesos de digitalización de la cultura. Tres, propician las condiciones necesarias para las prácticas pedagógicas relacionadas con los nuevos modelos de aprendizaje. Por sus características, como bien señalaba Silvia, se transformaron los videojuegos en recursos apropiados para la digitalización de los contenidos en procesos de aprendizaje. Los videojuegos son entonces materiales didácticos digitales. El alto nivel de motivación lleva hacia altos niveles de concentración, disfrute y compromiso. Si bien podríamos observar una actitud de aislamiento respecto de los indicadores del entorno, esto se debe precisamente al quantum de atención y concentración que los desafíos demandan. Lineamientos para un modelo pedagógico de aprendizaje basado en juegos. El modelo de pedagogía lúdica, dice Gra, favorece actitudes proactivas hacia el logro de metas mediante procesos cognitivos de complejidad creciente. Los espacios propiamente lúdicos son a la vez espacios de aprendizaje incidental e implícito y siguen al menos tres principios de aprendizaje activo. Uno, la pedagogía entre pares. Dos, la pedagogía de los espacios distribuidos alrededor de centros de interés. Y tres, la clase invertida. Era maravilloso ver a Graciela, por ejemplo, entusiasmarse viendo jugar a los chicos o viendo crear videojuegos a los chicos. Desde allí lo hacía con esa actitud de niña que tenía cuando se arrimaba a los juegos, pero cuando se retiraba a analizar teóricamente lo que había visto
con una lucidez increíble, era capaz de elaborar esta teoría para interpretar y darle nombre a lo que había visto hacer a los chicos. Se comprometió en promover actividades en todos los ámbitos de la vida, en relación con la naturaleza, con la interacción con los afectos, en espacios de ocio creativo para el desarrollo integral de los sujetos. Y por eso dirá: seguimos sosteniendo que la educación debe cuidar la utopía y los ideales basados en valores incuestionables para que nuestras miradas se despojen por un instante de la luz de las pantallas y puedan advertir que aún crecen flores en el sendero hacia un mundo más humano, más solidario, más libre, más apasionante. Para terminar, leí en estos días en El Principito: y cuando te hayas consolado, uno siempre termina por consolarse, te alegrarás de haberme conocido. Gracias a Dios y a la vida por los años compartidos, querida Graciela, estoy feliz de haberte conocido. Más allá de lo profesional, en lo personal, fuiste mi maestra, mi compañera y amiga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, yo hice un ensayo, pero buena hija de Graciela, también me lo tomo descontracturado, así que me puedo salir un poquito del guión. Ni hablar de que quiero agradecer por la invitación. Estoy acá también en nombre de mi hermano y mi hermana. Y espero hacer el mejor y más ordenado homenaje. Es difícil resumir en 10 minutos 30 años de investigación, pero bueno, cuando tenía que pensar en la brecha, en las tecnologías educativas, en la brecha analógico-digital, bueno, la acaban de mencionar, mamá también generó un puente generacional, un puente entre industrias que no se comunicaban, y ni hablar que emociona muchísimo ver que la menciona como pionera en el país y en la región, entender estos puentes. Entonces, bueno, pensar la brecha analógico-digital creo que es un ejemplo clarísimo de lo que fue mamá, porque cuando ella empezó a investigar todo esto en los 90, ni hablar de que la tecnología no era la que había ahora, y ahora cuando podamos ver la presentación, yo dejo una foto ahí, que está ella en un pequeño despacho en el año 2000, parece hace ya 21 años, en un pequeño despacho, cuando tuvimos la suerte de vivir en Valencia, para que ella pueda tener, becada la Universidad de Valencia para desarrollar su tesis, que terminó teniendo 700 hojas. En ese despacho chiquito, ahí ella empezó a escribir una investigación que empezó desde lo analógico, como pedagoga viéndonos jugar porque ella empezó a tener esta curiosidad por el juego a partir de nosotras. El juego, y si quieren pasar a la siguiente diapositiva, el juego es una cosa seria. Tomarlo como algo realmente integral, porque sí, por supuesto, era una muñeca, pero para nuestra subjetividad, y de ahí deriva también el título de la tesis de mamá, era una muñeca, la tratábamos de una manera, y llegó Francisco, y la construcción que hizo sobre ese juguete fue completamente otra. Cito el título de la tesis: la construcción de la identidad social a través de los videojuegos. En este caso vengo del camino de los juegos analógicos, pero fue el puente que derivó en los juegos digitales y los videojuegos. Lo que mamá reconocía era justamente la cultura lúdica como algo transformador, el aprendizaje intermedial que generan los videojuegos, esta integralidad, la capacidad que tienen los juegos digitales, los videojuegos, de potenciar inteligencias múltiples. En la slide que estaba mostrando Bea, habla de las competencias kinestésicas, lingüísticas, sociales, cognitivas, y la investigación que mamá llevó durante 30 años, pasando del puente analógico al digital. Casualmente también nosotros fuimos creciendo y fuimos adquiriendo otras tecnologías para jugar. Ella no podía creer también, de repente, cómo la subjetividad cambia de acuerdo frente al mismo estímulo, que el mismo juguete. El juego, como
desde lo analógico y el videojuego desde lo digital no es un accesorio, y esto lo pensaba mamá, no es un accesorio, no es algo que decora, no es algo que está, un accesorio me lo pongo, me lo saco y da igual. El juego y el videojuego no es un accesorio, sino que el juego y el videojuego son herramientas, son recursos, y son un puente, esto lo pensé yo, lo podemos discutir, son un puente que merece ser pedagógicamente incorporado en el aula, inteligentemente aprovechado y colaborativamente implementado. Creo que después de 30 años de escuchar, estos 3 pilares son una conclusión rápida, que sean pedagógicamente involucrados en el aula, pensar, como dice la frase en la foto, pensar un modelo de aprendizaje basado en juegos digitales, inteligentemente aprovechados, porque obviamente que mamá, junto con equipos de investigación y también la parte de la industria de los videojuegos más técnica, si se quiere, analizaban el hecho de que no necesariamente los docentes o el cuerpo docente tiene que crear videojuegos o ir a una productora que le armen un juego para una escuela, sino aprovechar inteligentemente lo que hay para justamente aplicarlo y justamente recuperar el placer de aprender jugando, siendo vivos o duchos, le decimos acá, en aprovechar las herramientas que hay. Así que para cerrar, intenté hacer un rápido raconto de todo esto, pero bueno, evidentemente mi madre ha hecho muy bien las cosas y nos ha influenciado de buena manera y sin directamente orientarnos, pero casualmente mi hermana más grande, María Clara, trabaja, es diseñadora gráfica y diseña interfaces de videojuegos. Mi hermano Francisco es diseñador de juegos y trabaja en una productora de videojuegos. Y yo estudié comunicación audiovisual y me estoy especializando en el desarrollo de materiales e-learning y siempre potenciando que la gamificación y el edutainment es clave para que justamente se genere un engagement, para que se genere estas ganas de aprender jugando. Bueno, no me emocioné, lo cual estuvo bueno y espero que se haya entendido. Intenté de la mejor manera y más rápida posible atravesar lo que día a día escuchaba mi mamá y bueno, y todas las veces que la pudimos acompañar. Así que gracias y bueno, gracias también a Ángel en particular por ser el maestro de mamá que tanto te veneraba.